Bien, entonces en esta cuarta parte de la clase de diabetes mellitus veremos un poco lo que son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus o crisis hiperglicémicas, que son una de ellas. Otra es la hipoglicemia y existen otras emergencias menos comunes de descompensación en el paciente diabético. Entonces estos estados son estados que van a llevar al paciente a emergencia, que van a comprometer directamente su vida en forma aguda. Entonces hablemos primero de las crisis hiperglicémicas, que son las formas más severas de descompensación aguda de la diabetes mellitus. Implican una deficiencia severa de insulina con repercusión sistémica y alteración severa de toda la homeostasis corporal y son fatales en caso de no ser tratadas. Las crisis hiperglicémicas son dos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar antes llamado coma diabético. Entonces revisemos primero la cetoacidosis diabética, o CAD. Esta es la descompensación aguda resultante, recordar, de una ausencia total de insulina, es decir, no hay nada de insulina, es deficiencia absoluta. En cambio, el estado hiperglicémico hiperosmolar no está relacionado a una deficiencia absoluta de insulina. Por ello es que está típicamente asociada a la diabetes mellitus tipo 1, sobre todo a la presentación debut de un paciente diabético tipo 1. También se da en diabéticos tipo 2, pero ya en diabéticos tipo 2 conocidos, ¿no? Que por ejemplo se olviden de ponerse su tratamiento con insulina si es que lo están llevando. Se asocia a un estado preinflamatorio severo. Se dice que en Estados Unidos se ve hasta 100.000 pacientes al año en emergencia por esta causa. Hay riesgo de mortalidad mayor en adultos mayores por riesgo de coma y de hipotensión arterial. Entonces la cetoacidosis diabética es un síndrome consistente en tres factores, en hiperglicemia, cetosis y acidemia. Existen factores desencadenantes. Lo más importante a recordar son las infecciones, que es el 40% de factores desencadenantes. Esto relacionado al incremento de hormonas contrarreguladoras y de las infecciones del tracto urinario son las más comunes. Otro puede ser omisión de la insulina en un 20%, es decir, paciente ya conocido, que esté tratamiento con insulina. Puede haber infarto de miocardio, enfermedad vascular cerebral, un traumatismo severo, estrés, cirugía, o un hipertiroidismo que esté concomitantemente teniendo el paciente que no haya sido diagnosticado. Entonces, que, recordar que hay ciertas vías metabólicas en la producción de cuerpos cetónicos. Tenemos que recordar acá un poco de bioquímica del metabolismo de los ácidos grasos. Entonces recordemos un poco que en la síntesis de ácidos grasos existe síntesis a partir de la acetilcoenzima A y recordar un primer intermediario que es el malonil-CoA. Eh, el malonil-CoA también tenemos que recordar que era el principal inhibidor de la carnitina aciltransferasa 1, que es una enzima que permitía el ingreso del palmitoil-CoA hacia la mitocondria para la posterior beta-oxidación de los ácidos grasos y conversión a acetil-CoA. Recordar que en este caso estamos con una deficiencia absoluta de insulina. Ello se acompaña de un exceso de glucagón y de epinefrina, que son las hormonas recontrarreguladoras. Entonces estamos viendo acá que el primer paso de conversión de acetil-CoA a malonil-CoA está inhibido por el glucagón y la epinefrina. Entonces el malonil-CoA va a disminuir bastante. Y la inhibición que existe normal sobre la carnitina aciltransferasa 1 del malonil-CoA no va a estar. Por lo tanto va a ingresar bastantes ácidos grasos a la mitocondria y va a haber bastante beta-oxidación, o sea, va a haber gran degradación de los ácidos grasos hacia acetil-CoA para formación posterior de energía. Pero como en el hígado también se está haciendo gluconeogénesis por el exceso de glucagón, los intermediarios del ciclo de Krebs, como por ejemplo el oxalacetato, que normalmente se necesita para que el acetil-CoA ingrese hacia el ciclo de Krebs, se están gastando porque son también precursores gluconeogénicos. Entonces, como se han gastado los intermediarios del ciclo de Krebs, vamos a tener que el acetil-CoA generado por el exceso de beta-oxidación va a pasar más bien hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Se desvía hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, como acá lo vemos. Entonces recordar que la carnitina aciltransferasa es la principal enzima acá en el ingreso de los ácidos grasos hacia la mitocondria. Entonces en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética tendremos una deficiencia absoluta de insulina
que hará un exceso de lipólisis. El exceso de lipólisis nos libera un exceso de ácidos grasos libres, que como hemos dicho, como no pueden pasar al ciclo de Krebs, después de ser degradados por la beta-oxidación, van a pasar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Y la cetogénesis nos disminuye la reserva alcalina, ya que los cuerpos cetónicos, que son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona, son compuestos ácidos, los que nos lleva a la cetoacidosis. A su vez, tendremos el exceso de hormonas contrarreguladoras, junto con la deficiencia absoluta de insulina. Estas hormonas son proteolíticas para que estas proteínas liberadas a partir del músculo sean sustratos gluconeogénicos. Entonces la gluconeogénesis va a estar incrementada en gran cantidad, la utilización de la glucosa va a estar disminuida y la glucogenólisis también va a estar incrementada, es decir, la degradación del glucógeno. Los tres factores juntos nos llevarán a hiperglicemia. Entonces acá tenemos que la cetoacidosis diabética era la constituyente de tres factores, cetosis y acidemia, juntos en cetoacidosis, y de hiperglicemia. La hiperglicemia lleva a deshidratación, ¿no? Y la deshidratación es severa en un paciente con cetoacidosis diabético, pero es más severa en la otra crisis hiperglicémica que veremos posteriormente. La deshidratación lleva al desarrollo de algunos de los síntomas que vamos a revisar. Entonces la triada es hiperglicemia no controlada, acidosis metabólica y el aumento de cetonas corporales totales que se pueden medir ya sea en sangre o en orina. Entonces también hemos dicho que va a condicionar un estado proinflamatorio severo. Va a haber elevación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina beta, interleuquina 6, 8, TNF-alfa. De elevación de la proteína C reactiva, de reactantes de fase aguda, va a haber peroxidación lipídica. Esto va a estar asociado a un estado de hipercoagulabilidad que podría llevar al desarrollo de microinfartos, por ejemplo. Y entonces en la anamnesis, el examen físico de este paciente, él nos trae con un tiempo de enfermedad de horas a días, agudo, con polidipsia, poliuria, pérdida de peso, ¿no? Nos dice que ha perdido algunos cuantos kilos en los últimos días, con mucha sed, mucha orina también. Viene con náuseas, vómitos y dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal en la cetoacidosis diabética puede ser incluso severo, puede simular un abdomen agudo, incluso quirúrgico, si es mal diagnosticado. Al examen físico, taquicardia e hipotensión está relacionado a la deshidratación que está teniendo el paciente. Hay dolor difuso en la palpación abdominal. Se dice que es más común en el diabético tipo 1, pero después veremos que eso en realidad no es tan cierto. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Trastorno del sensorio, relacionado a la deshidratación severa y a la acidosis. Turgencia disminuida de la piel, relacionado a la deshidratación. La respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y rápida, sobre todo relacionada a acidosis, a estados de acidosis metabólica. Taquicardia e hipotensión está relacionada a la deshidratación. Poliuria, polidipsia, pérdida de peso de la propia diabetes. Náuseas y vómitos y dolor abdominal, eso está relacionado a los propio exceso de cuerpos cetónicos, deshidratación y debilidad. Entonces acá, en este cuadro justo estamos viendo que en realidad la prevalencia de diabetes, de cetoacidosis diabética es más común en la diabetes tipo 2 que en la tipo 1. ¿Pero por esto por qué? Porque hay más diabéticos tipo 2 que diabéticos tipo 1. O sea, si vimos en un principio, la diabetes tipo 2 constituía el 90-95% de los casos totales de diabetes mellitus. En cambio, la diabetes mellitus tipo 1 solamente el 5-10%. Entonces, en este artículo publicado por el doctor Alonso Soto del Hipólito Unanue, se dice que la cetoacidosis diabética es una complicación frecuente de la diabetes tipo 2 en hispanoamericanos. Y acá otros tipos de diabetes, ¿no? Por ejemplo, diabetes post-pancreatitis, diabetes mellitus gestacional, diabetes por corticoides, por acromegalia. Incluso en ellos existe también un porcentaje de cetoacidosis diabética. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos de cetoacidosis diabética? Tiene que tener glucosa plasmática más de 250 miligramos por decilitro, un pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 18, los cuerpos cetónicos presentes, ya sea en sangre o en orina, y un anion gap más de 10. Otras alteraciones metabólicas asociadas, tenemos más o menos un déficit de agua de 100 mililitros por kilo de peso. En el manejo se tiene que haber una buena reposición hídrica. Puede haber hiponatremia relativa
Puede haber licocitosis de más de 15.000, incluso con desviación izquierda, sin necesariamente haber infección, aunque muchas veces está relacionada a infecciones, que es su principal factor desencadenante. En el adulto mayor se relaciona a eventos cardiovasculares agudos, en el mismo momento que está viendo la cetocidosis diabética, ¿no? Recordar el estado de hipercoagulabilidad y proinflamatorio al que lleva. Hay hiperamilasemia, simulando una pancreatitis aguda, lo que puede confundir aún más si es que el paciente tiene gran dolor abdominal y podría ser causa de que el paciente entre a sala de manera innecesaria. Y según la, algunos valores podemos clasificar la cetocidosis diabética en leve, moderada a severa. En las tres, la cetonuria y cetonemia es positiva y la osmolaridad es variable. El anion gap más de 10, más de 12 en moderada y severa. El estado mental va desde alerta a somnolencia hasta estupor o coma en la severa. El bicarbonato va bajando de 15 a 18, de 10 a 14.9, menos de 10 severa. El pH 7.25, 7.3, de 7 a 7.24, menos de 7 en la severa. Y siempre la glicemia más de 250. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos tener en cetocidosis diabética? Existen otros estados hiperglicémicos, como diabetes mellitus descontrolada, que no llega a ser ninguna crisis hiperglicémica. El estado hiperglicémico hiperosmolar o hiperglicemia por estrés, esto es hiperglicemia sin acidosis y sin cetosis. Algún estado que tenga cetosis pero no tenga hiperglicemia ni acidosis, cetosis alcohólica, cetosis por ayuno prolongado, hiperemesis. También algunos estados que tengan acidosis sin el resto de alteraciones, la acidosis láctica, la acidosis hiperclorémica, la intoxicación por salicilatos también, o la acidosis urémica. Entonces recordar que en la cetocidosis diabética existen los tres factores juntos. Bien, entonces con eso terminamos de hablar un poco de lo que es cetocidosis diabética. Entraremos a hablar sobre el estado hiperglicémico hiperosmolar. Esta es una complicación aguda que se va a producir en presencia de insulina. Quiere decir que no hay una deficiencia absoluta de insulina, pero sí es severa la deficiencia de insulina, pero no absoluta. La deficiencia es marcada. La producción de insulina es suficiente, sin embargo, para impedir la degradación de ácidos grasos, es decir, la beta-oxidación. Aquí más bien la hiperglicemia se sostiene por más tiempo, es decir, es un poco, si la otra enfermedad era de horas a días, esta es de días a semanas, un poco, y la hiperglicemia que se sostiene por tanto tiempo genera deshidratación, más severa de la que teníamos en la cetocidosis diabética. Este es más frecuente en diabéticos tipo 2, sobre todo ancianos, que no reponen con ingesta de líquidos esa deshidratación. La insulina previene la formación de cuerpos cetónicos, por lo tanto no hay cetocidosis en el estado hiperglicémico hiperosmolar. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Sobre todo son las comorbilidades. Un paciente anciano, hipertenso, obeso, con alguna artrosis, por ejemplo, artritis reumatoidea. Postrado crónico, ¿no? Un paciente que ya tuvo desorden cerebrovascular, está hemipléjico, algún paciente con demencia senil, sobre todo ancianos. A estos ancianos les da vómitos y genera gran deshidratación severa que no reponen porque no se dan cuenta de que tienen que ingerir líquidos. Para estas comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertensión, se utilizan diuréticos, se utilizan beta bloqueadores que pueden agravar aún más la deshidratación. Entonces, en la fisiopatología del estado hiperglicémico hiperosmolar vamos a tener deficiencia relativa de insulina. Esto hace que haya una cetogénesis ausente o mínima. Hay incremento de hormonas contrarreguladoras. O sea, aquí puede haber mínima cetogénesis. Hay proteólisis por el incremento de hormonas contrarreguladoras. Igual un incremento de sustratos gluconeogénicos. Gran gluconeogénesis. Disminución de la utilización de glucosa. Glucogenólisis. Todo esto parecido a lo que ocurría en la cetocidosis diabética. Los tres factores juntos nos llevan a hiperglicemia, que recordar que es sostenida por más tiempo que en la cetocidosis diabética. Esto lleva a glucosuria, con pérdida de agua y electrolitos a nivel de la orina, deshidratación. La deshidratación puede ser tan severa que incluso puede empezar a comprometer la función renal, ¿no? Recordar la insuficiencia renal aguda prerrenal.
que agravaría aún más la hiperglicemia. Y esta deshidratación, agregado con disminución de ingesta de fluidos, que la persona a la que le da esta complicación generalmente no ingiere fluidos, lleva a una hiperosmolaridad de la sangre, y ya la hiperosmolaridad lleva a deshidratación celular. Y las células tratan de compensar la disminución de líquido a nivel del vascular, deshidratándose, tirando su líquido intracelular hacia el vascular. El anamnesis y el examen físico tendremos que acá va a haber un tiempo de enfermedad de días a semanas, un poco más de lo que era en la cetocidosis. Es más relacionado a diabético tipo 2, usualmente ancianos y postrados son los pacientes a los que les da esta complicación. Hay polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Y en el examen físico predomina sobre todo la alteración del estado de conciencia, la deshidratación más marcada que en la cetocidosis y el desarrollo de comorbilidades, sobre todo la exacerbación de una comorbilidad, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o una crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas hay en el estado hiperglicémico hiperosmolar? Polidipsia, poliuria, polifagia, deshidratación severa que lleva a hipotensión arterial, incluso shock, trastorno del sensorio y confusión que puede llegar hasta coma profundo. Y se dice que el estado mental está relacionado a la osmolaridad, ¿no? Mientras va incrementando la osmolaridad se va deteriorando más el estado mental, ¿no? Desde una osmolaridad de 320 estará alerta todavía la persona. 330 ya empieza a disminuir el estado mental. 340 estamos en estupor. Y a una osmolaridad de 360 está en coma la persona. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de estado hiperglicémico hiperosmolar? Aquí es la glicemia, tiene que estar más de 600, pH más de 7.3, bicarbonato más de 15, no hay acidosis, cetonuria y cetonemia baja a nula. Aquí la osmolaridad plasmática estará más de 320, el anion gap puede ser variable y el estado mental varía desde estupor hasta coma. Generalmente no está alerta la persona. Existen estados mixtos, ¿no? Si acá hemos combinado ambos gráficos, es lo mismo que habíamos visto. Si por ejemplo encontramos a un paciente con cetocidosis, es decir, cuerpos cetónicos altos, acidosis metabólica, con alteraciones relacionadas a la cetocidosis, y lo encontramos con más de 600 de glucosa y con gran alteración de el sensorio y con gran deshidratación, esto probablemente no sea una cetocidosis diabética o un estado hiperglicémico hiperosmolar, sino un estado mixto. Bien, la última complicación aguda de la que hablaremos será la hipoglicemia. La hipoglicemia resulta de la disminución de la concentración sérica de glucosa, ocasionando síntomas de dos tipos, de deficiencia de glucosa a nivel del sistema nervioso central y de activación adrenérgica. Generalmente los síntomas empiezan cuando hay menos de 50 miligramos por decilitro. El umbral de activación neuroadrenérgica disminuye con el número de episodios de hipoglicemia, es decir, si la persona ya ha tenido bastantes episodios de hipoglicemia, cada vez menos cantidad de glucosa, se empieza a activar la activación adrenérgica, es decir, la activación del exceso de catecolaminas compensatorias a este estado. ¿Cuándo le da hipoglicemia a un paciente diabético? Lo más común es que, por ejemplo, se olvide las comidas, por ejemplo, no toma desayuno o no cena, y sí se pone su insulina. Entonces ahí la glucosa cae a valores menos de 50, por ejemplo. Y esto puede llevar hasta daño irreversible. Pueden dejar con secuelas neurológicas irreversibles. Entonces, ¿cuáles son las respuestas fisiológicas a la hipoglicemia? Donde tenemos glucosa reducida, lo que va a pasar a nivel de páncreas va a ser disminución de la secreción de insulina por la célula beta, incremento de la secreción de glucagón por la célula alfa, y esto va a incrementar la glucogenólisis, la degradación de glucógeno y la gluconeogénesis, incrementando la producción de glucosa a nivel del hígado. Esto para incrementar la glucosa, ¿no? Esto es por una parte. Por otra parte existe la activación neuroadrenérgica, es decir, la activación del sistema nervioso simpático suprarrenal.
Entonces habrá incremento de acetilcolina, sudoración, hambre, incremento de la noradrenalina que lleva a palpitaciones, temblor y excitación, ¿no? La persona llega con hipolisemia muy alterada, a nivel de su estado mental, excitada, con taquicardia, sudorosa, muy desesperada probablemente. Incremento de epinefrina o de adrenalina nos llevará a nivel de músculo a degradación muscular, incrementando aminoácidos y glicerol a partir de la grasa para que haya un incremento de la gluconeogénesis. También el riñón hace gluconeogénesis, y a nivel de la grasa y el músculo disminuye la depuración de la glucosa, es decir, disminuye la captación de glucosa, disminuyendo la sensibilidad a la insulina. Todo esto nos lleva a tratar de incrementar la glucosa en hipoglicemia. Entonces, si la persona tiene una correcta respuesta fisiológica, probablemente no llegue a hacer hipoglicemia, pero cuando no, las respuestas fisiológicas no son suficientes, ahí empieza la hipoglicemia. Entonces, en lo que es la hipoglicemia, vamos a tener disminución de la llegada de glucosa al cerebro y activación de las hormonas contrarreguladoras del sistema simpático suprarrenal. Entonces, esta activación del sistema simpático suprarrenal, es decir, secreción de catecolaminas, lleva a los síntomas adrenérgicos, que son sudoración, tremor, taquicardia, ansiedad y sensación de hambre. La persona llega de esta manera, desesperada. Y los síntomas neuroglicopénicos son los de disminución de la llegada de glucosa al cerebro, que van desde debilidad, cansancio, mareo o vértigo, conducta inapropiada, confusión, visión borrosa hasta el coma. Y esto puede quedar con secuelas neurológicas irreversibles si es que no se corrige la hipoglicemia. Por ejemplo, si tendríamos una paciente que se queda dormida después de no haber comido y haberse puesto su insulina, puede que ya no despierte. Y eso ha ocurrido, no se ha visto en algunos pacientes. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la etiología en el paciente diabético de hipoglicemia? Cambios en régimen de insulina o de algunos antidiabéticos orales que pueden generar hipoglicemia, como las sulfonilurias. El uso de insulina o antidiabéticos orales más intolerancia oral, falla renal o hepática, que la falla renal sobre todo incrementa la insulina. Hay algunos medicamentos antidiabéticos orales que no se pueden dar en insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Alguna infección asociada, alteración de la capacidad contrarreguladora, interacciones medicamentosas con warfarina, AINES, cotrimoxazol o fibratos. Y sobre todo, que se olviden las comidas y se sigan poniendo la insulina. Y para el diagnóstico de hipoglicemia tenemos a la triada de Whipple. Es glucosa disminuida, menos de 50 sobre todo. Síntomas de los dos tipos que hemos hablado, adrenérgicos y o neuroglicopénicos, y la reversión de los síntomas luego de la administración de glucosa. Si la persona está con un estado mental alerta, se le puede dar por vía oral la glucosa, pero si no, si es que la persona está en coma, se tiene que dar vía intravenosa, la dextrosa, como una dextrosa al 5% o al 30%. ¿Cuáles son otras causas de descompensación aguda en el paciente diabético? Acidosis láctica, esto relacionado al uso de biguanidas, por ejemplo. Cetoacidosis alcohólica, el paciente toma alcohol. Infecciones como ITU o la neumonía adquirida en la comunidad. Los dos últimos, el síndrome coronario agudo y el desorden cerebrovascular, son causas de muerte en el paciente diabético, relacionadas a las complicaciones macrovasculares. Bien, con esto se acaba la cuarta parte de esta clase y continuamos con la última parte, que son las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, ya para terminar.